varios sobre cómo determinaba la forma del cabezal. Obviamente la forma del cabezal va a depender de varios factores. Un factor va a ser la cantidad de pilotes. Después, ¿cómo? Hoy hablábamos, bueno, si yo tengo lo que tengo que fundar es un tabique, hay una dimensión mucho más grande que el otro, bueno, lo pongo siguiendo esa dirección. ¿Un papelito? ¿Lo puedes meter en la mesa? 12, la tabla dice que necesito 12 pilotes de 30 o 40 o 50 centímetros, lo que sea. Bueno, y los voy a disponer en este sentido. No me conviene poner los 12, pero en este sentido es un tema de sentido común, ¿no? Si la cantidad de pilotes, ¿cómo sé la cantidad de pilotes? Porque ustedes cuando vimos esa tablita que parecía fácil, pongo la capacidad por punta, la capacidad por sección unitaria, la profundidad, y con eso tenía el diámetro, tenía una tabla que para cada diámetro me daba la capacidad portante. Ustedes además de una carga normal tienen un momento. Por ahí si solamente miro la carga normal a absorber y con eso elijo el diámetro del pilote necesario y la cantidad de pilotes, cuando verifique con esta fórmula o con la otra tabla, la que vimos hace 15 minutos, alguno de los pilotes no me verifique. Si no me verifique, dije, bueno, el pilote tendría que soportarme 50 toneladas y eso lo saqué de la tablita de capacidad portante del pilote. Pero como si no tuve en cuenta el momento, si hay un momento en este sentido, por ahí en vez de 50 tenga 60, porque el momento, como vimos, el momento que traiga el pilote, el momento volcado que traiga el pilote, influye en la distribución de las cargas. La carga no va a ser igual en cada piloto, porque aparece eso. No solamente tiene una carga normal, sino tiene un momento. Bueno, y si está descentrado, ustedes vieron que si el cabezal y la columna no están en los mismos ejes de simetría, también hay una diferencia en la carga de cada piloto. Eso lo vimos en la tabla. ¿Cómo hacer para un poco olvidarme de que hay un momento y poder usar esa tabla? Bueno, la carga esa normal, la carga n, multiplícanla por 1.3. Es agregarle un 30% a la carga normal. Con esa carga determino la cantidad de pilotes. Voy a la tabla de capacidad portante por pilote y digo, bueno, necesito 10, 15 pilotes, 20 pilotes de tal diámetro para soportar esa carga. Una vez que tengo la cantidad de pilotes elegidos así, sin tener en cuenta el momento, diseño el cabezal. Eso hay que hacer intuitivamente, por sentido común, si quieren ponerlos en la dirección, digamos, longitudinal del tabique. Si la columna fuese cuadrada, bueno, ahí lo pongo cuadrado, en forma cuadrada. Después, una vez que tengo el diámetro, si yo tengo el diámetro del pilote, yo sé que la separación entre ejes del pilote tiene que ser, digamos, 3 veces el diámetro. 3 veces el diámetro. Profe, Mayor o igual, sí. Hay un máximo también, ¿no? Que 4 veces. 4, sí. Entre 2,5 y 4, usualmente se pone 3. Sí. Y al otro pilote lo mismo, el otro pilote tendrá que tener también 3 diámetros.
Bueno, para saber el ancho del cabezal, el ancho total, acá tengo 3 diámetros más 3 diámetros. Tengo que sumarle un medio diámetro de acá y medio diámetro de acá, porque es la distancia a eje. Así que el ancho, este ancho, yo no lo sé en total, el ancho del cabezal va a ser 2, en este ejemplo, 2 veces 3 diámetros, 2 veces 3 diámetros, más un diámetro, porque tengo mitad de un diámetro y mitad de otro, más un diámetro, y vemos que el borde, en cualquier cabezal, el borde del último pilote al borde del cabezal, mínimo 15 centímetros, mínimo 15 centímetros. Así que supongamos que si elijo 15, tengo 15 de cada lado, sería acá, en este caso sería más 0,31. Esto me va a dar el ancho del cabezal. Este ancho, ¿no? Con el largo es lo mismo. El largo es lo mismo porque yo sé que entre diámetros, entre ejes tengo 3 diámetros. Bueno, 3 diámetros, 3 diámetros, 3 diámetros. Y le tengo que agregar algo acá. Bueno, obviamente que yo necesito cubrir por lo menos la longitud del cabezal, del tabique. Así que, por eso, la elección del diámetro y la cantidad depende un poco del caso de cada uno. ¿Sí? Yo tengo un tabique de 10 metros y no voy a poner 4 pilotes de 1,20 metros, porque no tengo forma de cubrir todo ese largo. Por más que por ahí parecería lo más fácil, bueno, pongo 2 pilotes que soporten 60 toneladas y ya está. No es así. Tengo que tratar de cubrir por lo menos la longitud del tabique a fundar. Entonces, recapitulando, cantidad de pilotes con la tabla de capacidad portante que solamente tiene en cuenta cargas normales sin momento, y bueno, la única forma de estimar es agreguémosle un 30% más a la carga que la carga normal. Y con eso calculo la cantidad de pilotes. Los dispongo geométricamente. Disponerlo quiere decir, bueno, los coloco de alguna forma y además los separo 3 diámetros y les agrego el recubrimiento de 15 mínimo. Con eso ya tengo la planta del pilote. La planta del cabezal. Tengo ancho y tengo el largo. Bueno, una vez que tengo esto, tengo que verificar si la elección fue buena. Porque con el momento, ahora sí, tengo que verificar que no supere la capacidad portante de ese pilote. En este apunte, que ya habla sobre dimensionamiento, fíjense, se determina el primer paso, se determina diámetro y cantidad del pilote. ¿Cómo lo hago? Bueno, un poco lo que dijo a ver, si existen momentos que existen, en nuestros casos reales existen, podemos aproximar la cantidad de pilotes aumentando la carga normal en un 25 o un 30%. Yo dije 1.3, puede ser 1.25. Es una estimación que estoy haciendo de la influencia de los momentos. Bueno, con eso
voy a la tablita esa de capacidad por onda, elijo la cantidad de pilotes, una vez adoptado diámetro y cantidad, realizamos el diseño geométrico en planta del pilote. Yo tengo que darle ancho y largo el piloto, ancho y largo. Ahora tengo que verificar si la elección fue buena, que es lo que decía yo. Bueno, ahora sí, voy a tener en cuenta los momentos, que es un momento volcador, el de viento, o el sismo, el que sea, y tengo que verificar que la elección sea buena. Por eso dice, con las cargas de diseño, dar la carga NI en cada pilote. En cada pilote, lo tengo que enumerar, como hicimos en el ejemplo, y con esa tablita Excel es muy sencillo. La carga, el momento volcador y listo. Si está centrado, hay un casillero que va a ser 0 y 0, las excentricidades de la columna van a ser 0. Bueno, y tengo que verificar que ningún pilote, ninguna carga supere la capacidad portante total del pilote que elegí. Y ahora lo que tengo que hacer es dimensionar la flexión. Ahora dijimos al comenzar que todo ese tema de bielas de compresión y tirantes, era fácil y válido hacerlo con pocos pilotes. Cuando la cantidad es grande, esa metodología nos implica que los cabezales crezcan mucho en altura, por eso le llamamos a flexión. Es la otra forma de dimensionar Bueno, acá un poco es lo que vimos o lo que vieron, mejor dicho, en base. Acá no están dibujados los pilotes. Los pilotes están acá, están abajo de esto, es encabezando, es una base. Si yo voy a tratar de hacer un poquito más. Si este es el cabezal, bueno, la columna está acá arriba, ¿no? En la cara de arriba. Yo puedo generar lo que se dice una línea de rotura, eso lo hicieron en base, a filo de la columna, al filo de la columna, una superficie de rotura o una línea de rotura. Y no, yo tengo cabezales, pilotes acá abajo, ¿no? Del otro lado pasa lo mismo, con un montón de pilotes, pero cada pilote tiene una fuerza NI que calculé que si la tomo como reactiva, cada pilote NI sub I va a generar un momento con respecto a esta línea de rotura. Va a generar un momento, que es lo que dice acá, que es el momento total con respecto a esta línea de rotura, va a ser la suma de esas cargas de los pilotes, más este, pero acuérdense que son distintas porque hay un momento.
por esta distancia, que va a ser, el momento va a estar dado por la carga y la distancia esta que está acá, que es el XY. Acuérdense que cada pilote está a una distancia del centro de la base, está a una distancia, del centro de la base está a una distancia XY. Y acá está restado el BX, que es la mitad de la columna. Por eso es XY menos BX, es esta distancia, ¿no? Es esta. Esto es X sobre 2. Esta distancia que está acá es XY menos BX. El ancho de la columna es XY. Bueno, así tengo que hacer en ambas direcciones. Y voy a dar un momento, el mayor de los dos. ¿Por qué digo el mayor de los dos? Porque yo puedo tener un momento a la derecha, porque los pilotes están cargados de una forma, y lo de la izquierda, que son con respecto a la otra línea de rotura, si están cargados con cargas menores o mayores, van a ser distintos. Si yo tengo dos momentos, ¿no? Por eso dice el mayor, tengo que tener en cuenta el mayor de la derecha o el de la izquierda. Y con respecto al otro sentido, pues yo tengo que calcular la armadura en ambos sentidos, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Para el otro sentido es lo mismo. Yo voy a tener pilotes. Está complicando el dibujo, pero voy a tener pilotes. No, igual se entiende desde la línea de rotura de los sentidos o antes de Claro. Voy a tener pilotes a un lado y al otro de esta línea de rotura. Que también cada uno tendrá su carga. Bueno, si tomo momentos de estas cargas que son distintas a esta línea de rotura, tendré un momento en Y, que también va a ser, acá dice arriba o abajo, es como para... Sí, derecha y izquierda la equidad. Claro, que lo interpreten gráficamente, pero yo tengo que tomar el máximo de abajo o el máximo de arriba, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque los pilotes pueden estar más cargados de un lado que de otro, y yo tengo que tomar el mayor. Y después tengo un corte, ¿se acuerdan que no le dimos bolilla al corte? Cuando dimensionábamos los pilotes, los cabezales, solamente tomamos en cuenta la carga normal y el momento que tenga. El momento de angulación, bueno, en la planilla Excel lo sacan las cargas en cada pilote. Pero además había un corte, que es el corte que no le dimos bolilla y ahí hay que darle bolilla ahora. Es muy raro que no puedas sacar la pantalla completa sobre la hoja. Lo que pasa es que no se ve nada. Claro. Bueno, para el dimensionamiento de flexiones son las mismas expresiones que usaron en vigas o en losa. Con el momento máximo en X o en Y, como lo vimos que lo sacábamos, dividimos por 0,90 para el área nominal, nuestro momento de diseño, digamos, y con eso sacábamos un momento nominal y una cuantía mecánica.
como mínimo tengo que poner el 1,8 por mil del ancho que sea, el D por H, ¿no? Esto es reglamentario, es 1,8 por mil de la sección, en cada sentido. Acá, si es cuadrado sería la misma, pero si es rectangular, en cada sección, en cada dirección va a ser distinta la porque varía el B. Yo tengo un ancho acá y otro ancho acá. Puede ser distinto, ¿no? Entonces este B puede variar. Además tengo que verificar apunzonado la columna, porque al igual que las bases, la columna o tabique puede punzonar el cabezal, ¿no? Si ustedes se acuerdan un poquito lo que hicieron, no sé si lo vieron el año pasado, pero el punzonado es una perforación de la base. Símbolo de la base. No, el cabezal. Punzonado, y en general es una superficie cónica. La superficie de fractura, digamos. Entonces, una base con una carga, bueno, base o cabezal, es lo mismo. No se ve casi nada con la fibra. Tiene una base, un cabezal. Calcularla, ¿no? Un poquito más de... Teoría sí. Teoría sí. Es como clavar una velita a la torta, ¿no? Pero no lo calculamos. No. No, porque consideramos que sí, por la geometría. La fractura por en realidad es un cono de punzonado. Bueno, calcular la superficie de ese cono es más que imposible, porque no es un cono perfecto. Entonces el reglamento dice, bueno, no calculemos la fricción, porque es una rotura por corte, no calculemos la fricción sobre esos lados del cono. Tomemos una superficie equivalente. Y lo que hace es diseñar un perímetro crítico, le dice el reglamento, que está a una distancia D sobre 2 de los bordes de la columna o tabique. Esto es genérico, ¿no? Columna o tabique. Entonces toma una distancia ubicada a D sobre 2, siendo D, acuérdense que D es la altura útil del cabezal, ¿no? La altura total H, y la altura útil es la altura de la armadura, ¿no? Bueno, tomando esta superficie o este perímetro, fíjense que es el perímetro crítico, y D0 es, bueno, esto lo sacan sumando esto más D sobre 2, esto más D sobre 2, y sacan el perímetro crítico. Bueno, lo que se debe verificar es que el corte que toma el hormigón, que es un tercio, esto viene el hormigón, el hormigón es concreto, ¿no? El hormigón. El corte que toma el hormigón siempre es un tercio de F' C en raíz por B0D. Por B0D. B0 ya les dije que es el perímetro pico, D es la altura útil, digamos. Y lo que tengo que verificar es que el corte que le llega
que el hormigón tome un corte mayor que el corte que le llega. Así que si verifico esto, bueno, el cabezal verifica al corte. Si no, agregas el módulo adicional. Si no te da el funcional, agregas el módulo adicional. Sí. O tenés que... Acá me dice, ¿qué pasa si no verifica? Y tendría que poner armadura de corte, más estribos. En general lo que se hace, esto en general verifica, porque los cabezales son grandes masas de hormigón. Sí, me dio un tercio, pero eso te da. Pero se puede modificar la altura, para que el hormigón tome más corte. Y después tengo que verificar el punzonado del pilote más cargado, porque además del punzonado de la columna, el pilote puede punzonar el cabezal. ¿Y qué pilote voy a verificar? Bueno, el más cargado, obviamente. El más cargado en general está en una punta. En una punta. Alguno de las puntas del cabezal va a ser el pilote más cargado. Vimos cómo funcionaban los momentos. Siempre se recarga una punta y se aliviana otra. Entonces voy a buscar el pilote más cargado. Por eso la pregunta en el parcial siempre, ¿cuál es el pilote más cargado? Bueno, Más alejado. pregunta. ¿El más alejado a la izquierda o a la derecha o abajo o arriba? Eso es lo que tienen que saber ustedes. Bueno, y acá lo mismo. Este es un borde, una punta. Obviamente de acá para acá no hay nada. Hay una distancia, que esa la diseñé yo. Recuerden que esto era mayor o igual a 15 centímetros. Y acá el perímetro crítico es esto solo. Acá no tengo perímetro de punzonado porque acá se acabó el cabezal. Bueno, entonces lo que cambia es el perímetro crítico. El perímetro crítico. La comprobación es la misma, salvo que voy a comparar con la carga del cabezal, la carga nominal del cabezal. Acuérdense que en corte hay que dividir por 0,75 para tener la nominal. El orden de comparación es el mismo. Acá lo único que varía con respecto a la otra verificación es el D. El B0, perdón, el B0 es solamente esto, lo que está en línea. Si verifica, está todo bien. Si no verifica, bueno, me queda cambiar la altura. Cambiar la altura, con lo cual, cambiando un poco la altura, modifico el perímetro crítico, porque está incluido acá. Y con eso aumento el corte que toma el hormigón. También podría modificar el diámetro del pilote, pero ya tengo que modificar el diseño del cabezal. El diseño es complicado. Lo que se puede hacer, y eso lo van a ver mucho, es poner lo que se llama una placa de penetración. Y al pilote, el pilote mientras más finito es, más punzona. ¿Sí? Eso es el sentido común. Entonces lo que se hace es colocar una placa de penetración, una placa metálica, que se amura si fuese cuadrada la placa, un chapón de media pulgada, 3/4, 2 centímetros de hierro, que eso es lo que hace es aumentar la superficie para que no punzone. Eso se usa mucho en lo que hoy se llaman micropilotes. El armado lo dejo para que lo vean. Se usa mucho en lo que se llaman micropilotes. Ustedes deben haber ya escuchado
que hay sistemas de fundación que se basan en micropilotes inyectados. Nosotros lo que vemos ahora son pilotes excavados. Hago el agujero, con o sin camisa, bajo una armadura y lo lleno de hormigón. Esa es la forma de hacer pilote la más común. Hoy en día se hace mucho la fundación con micropilotes inyectados. Se llaman, lo van a ver escrito como IRS. Esto es inyección repetitiva selectiva. ¿En qué se basan esos pilotos, estos micropilotos? Traje una muestra como para que vean de qué se trata, pero son pilotos de muy pequeño diámetro, 20, 25 centímetros, hay de 18 también. En rigor si este es el terreno, se hace la perforación. Que tiene el diámetro final del micropilote, supongamos que sean 25 centímetros, el diámetro usual, digamos, sobre, dentro del agujero lo que se coloca es un tubo que puede ser metálico o un tubo de acero. Ahora les explico la diferencia. Se coloca un tubo que tiene agujeritos, está perforado, más o menos cada 50, de 50 a 1 metro, ¿no? Está perforado. Si es un tubo, puede ser de PVC como este, puede ser de acero, vamos a ver por qué a veces es de acero. Por eso esos agujeritos están tapados por un bloqueador, que es una goma, nada más que eso. Esta goma no se corresponde a este diámetro, bueno, pero para que lo vean, es una goma que obtura esos agujeros. Aparte, eso va rodeado de la armadura. Al caño se le pone un separador de plástico de este tipo para alojar armadura alrededor del caño. Alrededor del caño del PVC hay armadura. No le dibujo acá porque si no voy a empastar todo. Después vamos a saber por qué ponemos la armadura. El tema es que se hace la inyección en 2 etapas. Primero se llena el costado, este costado. Esto visto en planta, así digo, hacia el agujero de la perforación, el cañito acá. El caño, este. Alrededor del caño le decía, pongo armadura. Armadura de hormigón. Para esto sirve este separador, para mantenerla ordenada. Bueno, y lo primero que hago es llenar este espacio. Se llena con una lechada, es una lechada de agua y cemento, no es hormigón. Una lechada de agua y cemento más o menos en una relación 0,5, 50% de agua con 50% de cemento en peso. Esta es la primera lechada, la primera fase. Y esto se llena todo con
esa pasta y el cañito este queda vacío, porque yo lo tengo obturado con goma. Se dejan pasar 24, 48 horas después de la primera lechada y después se inyecta, después de que se pasó ese tiempo, si esto está más o menos duro, se coloca un tubo, obviamente ese tubo va hasta abajo, y se inyecta una segunda lechada a presión. Y hay una bomba que genera una presión. Ese tubo además tiene aditamentos, porque ese tubo tiene, lo dibujo acá un poco más grande, es el tubo de inyección que tiene dos obturadores de goma que se inflan, como pelotas de goma, que hacen que cuando inyecte solamente parte del tubo. El tubo de inyección que en rigor pasa por el costado, ¿no? Este es el tubo. El tubo de inyección pasa por el costado, esto se infla con una máquina y hace que la inyección se haga por sectores. Estas gomas me obturan la subida. Si yo lleno todo esto a presión, al llenar a presión hace que estas gomas se hinchen y salga material por los agujeritos. Es decir, es tal la presión que vence la resistencia de la goma. ¿Y qué se forma? Se forma un bulbo acá con esa lechada. Un bulbo. Después se levanta todo el aparataje, se va a obturar desde acá hasta acá con estas gomas, acá adentro, ¿no? Estas gomas se obturan, se inyecta presión y se forma otro bulbo, porque la presión es tal que deja escapar por los agujeros, ¿sí? Y la goma dilatada, se forman otros bulbos de presión. Bueno, así lo voy subiendo, después voy a obturar esto y esto, el mismo tubo se va a formar otro, y así sucesivamente. Esto es más o menos lo que se forma en un micropilote inyectado. El micropilote actúa por fricción lateral. Por eso son de pequeño diámetro, porque no se tiene en cuenta la presión de punta, es medio como que no la tengo en cuenta. Es toda una fricción lateral. Bueno, el que provee el servicio, digamos, nos garantiza, entre comillas, cierta capacidad de carga. Cierta capacidad de carga. Digo, ¿por qué? Porque el sistema que puedo usar, sí, hay ensayos de carga, pero eso cuando el piloto ya está hecho. Un poco tiene que confiar en que el tipo que hace este trabajo es una empresa con experiencia o que se dedica a eso. Porque hoy en día hay muchos perforistas de agua que hacen pilote también. ¿Se no lleva trigos? ¿Trigos no llevan el pilote? No. Solamente vertical. Claro, ¿por qué el micropilote tiene armadura alrededor, esta armadura? Porque esa lechada no tiene resistencia a compresión. No es como un pilote de hormigón armado
donde tiene cierta resistencia a compresión. Es una lechada de agua y cemento que lo que hace es crear bulbos de agua y cemento, digamos, que mejoran la fricción. Entonces, toda la compresión la va a tomar esa armadura agregada. Porque en general esa armadura no la provee el tipo que hace micropelote, sino lo provee el que está haciendo la obra, ¿no? El dueño, digamos. Le pone la plata. Otros sistemas, en vez de un tubo de PVC, usan lo que dicen un tubing, un tubo petrolero, que son un tubo de acero que además toma esa compresión. Así que cuando este tubo, en vez de ser de PVC, es de acero, en general la armadura que va alrededor del pilote o del micropilote es menor, porque estoy tomando el tubo como que toma compresión. Ustedes se fijan, cualquiera que haya visto un presupuesto de micropilotes, la armadura que colocan es una armadura bastante grosa. Pues son hierro del 20, por eso 8 barras del 20, una barra del 20 en 3,14 centímetros cuadrados. 3,14 centímetros cuadrados toman más o menos 2,4 toneladas por centímetro cuadrado. Esto multiplicado por 2 son 6, esto va a ser más o menos, tomará 7 toneladas, más o menos. Estoy tomando una tensión admisible, ¿no? Esto no se hace así. El hierro rompe, aguanta hasta 4,20, yo estoy tomando 2,4 como tensión minorada, pero podría tomar un hierro 20 7 toneladas. Recién cuando pongo 5 del 20 estaría tomando 35 toneladas. Por eso van a ver que la armadura que exigen, que coloque, es una armadura según la carga, ¿no? Obviamente, es una armadura grosa, ¿no? Bueno, Profe, sí. dijiste que tiene que haber unas 24 o 48 horas entre las dos lechadas, ¿verdad? ¿Qué pasa? La primera no se solidifica, entiendo, de un día para el otro. En general son 48 horas. El tipo viene y con la primera inyección se da cuenta si la primera lechada está bien. Se le va mucho material. Pero para generar los bulbos de eso no tendría que estar solidificada del todo. No, del todo no, porque no la puedo romper. Claro. No la puedo romper. Fíjate que esto le mandás la primera lechada y 1 o 2 días. Y volvés con la inyección, son máquinas que tienen mucha presión, son bombas. Tiene que vencer esto y romper la lechada que tiene alrededor. Si lo dejo una semana, pasa entre los hierros. El bulbo queda todo inmerso. no dobla los hierros, Micropilote inyector. Micropiloto inyector. y el bulbo, o Y sea, arrezo. se hace el bulbo y atraviesa los intersticios entre cada hierro. Claro. Esto acá se ensancha, la lechada se ensancha porque usamos agujero. Bueno, estudien para el viernes. Hierro de 17.